Welcome, my dear students, to this first session of your Painting 3D class. Today we'll start the first unit of this course, Architecture and Exterior Organic Elements. We will begin by developing a sense of method, by inquiring about real-life buildings and historic architectonic styles, and we'll learn about the right kind of references we can use to develop our model and textures, criteria that will allow us to work in professional environments, in companies like Industrial Light and Magic, Disney, and others, where my work would be expected to be documented properly and based on enough real-world information as to look exactly like the actual building. Hola queridos alumnos, sean ustedes bienvenidos a esta primera sesión de su curso de Painting 3D. Vamos a comenzar con el primer módulo, que es la arquitectura y diseño de exteriores orgánicos. Para ello vamos a estudiar vamos a hacer un breve repaso de cuáles son los diferentes estilos arquitectónicos y vamos a ver el tipo de referencias que tenemos que conseguir para poder realizar este tipo de trabajo. Como se imaginarán ustedes, pues esta clase no es un esfuerzo profesional por establecer una metodología de trabajo, es decir, cuando nos contraten para una compañía de prestigio como podría ser Industrial Light and Magic o alguna otra de las grandes compañías de efectos visuales, seguramente nos van a pedir que hagamos algunos modelos, algunos props para los escenarios en que se van a llevar a cabo las acciones. En dado caso, seguramente se especificará un estilo arquitectónico específico y tendremos que cumplir con ciertas normas específicas de modelado. Por lo tanto, es necesario saber hacer investigación, saber investigar un poco acerca de los diferentes estilos arquitectónicos. Este archivo, que se llama Apuntes Digital Sets 1 Design Modeling Camera, es un archivo que se encuentra en la nube de Google y que yo les pasé en algún punto por correo el acceso a esa nube de Google para que ustedes puedan accesar a todos estos archivos. Este archivo ustedes lo pueden descargar, lo pueden utilizar. En él vienen descritos varios estilos arquitectónicos y artísticos de objetos de diseño, y pues, nos puede servir como un breve recordatorio de varios estilos rápidos con ilustraciones. Este documento lo realicé yo cuando yo realicé estos estudios. Lo comparto con ustedes con muchísimo gusto y mucho cariño. Y bueno, comenzando con 1900-1920, voy a hacer un poco más grande esto para verlo con más claridad. Tenemos este movimiento que se llama Arts and Crafts, o artes y oficios. Es una reacción al industrialismo y podemos ver efectivamente que las formas son más naturales, más orgánicas. Todo está hecho a mano, es cálido, se usa la abstracción y le coloca un alto valor en lo artístico. Podemos ver, por ejemplo, lo ornamentado que está este mueble de madera. Podemos ver todos los ornamentos que tiene. Podemos ver el estilo, como las camas tienen postes y cubierta. Aquí hay un clavecín, por ejemplo, construido bajo esta estética. Tenemos también diferentes objetos hechos en latón que también podrían pertenecer al Art Nouveau, que es otro estilo de aquel entonces. Y bueno, lo que prevalece es lo cálido, el ornamento, por ejemplo, miren la madera, tapetes, este tipo de objetos. Vean las casas, por ejemplo, cómo son hechas de este estilo. Tienen dos aguas, columnas, porche. Hay una simetría además. Por ejemplo, aquí solamente está rota la simetría por la colocación de esta chimenea de este lado. O bueno, puede ser también sumamente asimétricas, como en este caso. Tenemos esta casa, que parecen como casitas del bosque. Esto es del Arts and Crafts. Y de alguna manera, bueno, precede al Art Nouveau. Vean, por ejemplo, aquí hay una mansión más grande y repito, tiene columnas, porche, chimenea,
cielos a dos aguas, y hay una distribución en este caso también completamente simétrica. Entonces, puede haber ambos casos, simétrico o asimétrico, pero este es el estilo Art Nouveau. Un expositor un artista que siguió esta escuela fue Charles René Mackintosh, y tiene este tipo de objetos, porque bueno, también nos imaginaríamos, ¿sí? ¿Cómo son los muebles que estarían en esos, cómo serían los espacios internos, cómo estarían amueblados, distribuidos, ¿ok? Y bueno, la forma es escultural y ornamental. Se utiliza también materiales como el cemento, por ejemplo, en este caso. Y, no sé, tenemos grandes fábricas, estilo también como Le Corbusier. Tenemos también entre el 1900 y 1920 también estaba el futurismo italiano. Uno de sus principales expositores es Antonio Sant'Elia. Y lo importante de tener estos nombres y estas fechas es que yo puedo buscar después por internet, una vez que me interese en algún estilo arquitectónico específico. Porque hago el paréntesis. Parte de utilizar este catálogo es que ustedes, su trabajo es que van a escoger algún edificio realizado bajo alguna de las corrientes que estamos revisando aquí en mi clase. Van a hacer una breve investigación acerca de ese edificio y esa va a ser la tarea que me van a entregar para el próximo sábado. El próximo sábado va a ser día 16 y espero sus tareas, la voy a escribir al final y voy a mostrar un ejemplo de qué es lo que quiero que me entreguen de tarea, pero va a ser la selección de un edificio dentro de alguno de estos em, em, corrientes arquitectónicas revisadas aquí en clase o alguno de los expositores, pero por ejemplo, si copio este nombre y me lo llevo y lo busco en una página de internet, cualquiera de ellos me va a salir obviamente en imágenes, una variedad completa de sus trabajos, ¿verdad? En el documento es un poco restringido por el espacio, puse algunos nada más. Bueno, podemos ver por ejemplo que el futurismo italiano, eh, cuyo expositor, uno de sus expositores principales es Antonio Sant'Elia, es visionario, es mecánico y es polémico. Y podemos ver, así lo describen los críticos, podemos ver cómo tiene unas estructuras como muy mecánicas efectivamente, como muy futurista este tipo. Bueno, es el futurismo italiano, ¿verdad? Unos edificios muy interesantes, ¿verdad? Imagínense, por ejemplo, si les piden a ustedes una plaza para el Concilio Jedi para la próxima película de Star Wars, podríamos tal vez encontrar inspiración en varios de los proyectos de estos arquitectos del futurismo italiano, que bueno, por supuesto también podemos buscar a manera de corriente completa. Puedo poner aquí Italian Architecture, Italian Futurism Architecture. También me sale no solo las obras eh, de, um, de Antonio, ¿verdad? Sino me salen una variedad muchísimo más amplia de diferentes ejemplos de esta arquitectura, y tal vez alguno de estos sean los que me convenzan para modelar en las siguientes sesiones. Bueno, lo único es que yo haría la observación de que no escojan algo demasiado intrincado y demasiado complicado. Traten de elegir algo más o menos simple, no tan complicado, que no se vayan a tardar toda la vida en modelarlo y que no ocupen millones y millones de piezas. Por ejemplo, veamos, por ejemplo, esto podría ser realizable. Es una estructura repetitiva que podemos modelar con diferentes técnicas. No es tan difícil, pero por ejemplo querer modelar todo esto completo, toda esta ciudad completa, pues es una locura, ¿verdad? Entonces hay que acotar, al momento de decir nuestro edificio, hay que acordarnos que lo vamos a modelar y que em,
que bueno, no tiene que ser, miren, por ejemplo, este es uno de los que escogió uno de mis alumnos de los cursos anteriores que mostré durante la inducción, y es algo realizable, no es algo demasiado, demasiado complicado. Como ustedes vieron, otro de mis alumnos también modeló, alumno o alumna modeló este edificio. Todos esos son proyectos que son asequibles para la clase. Hay otros muy interesantes, buscando ya a fondo en alguna corriente que les interese, van a encontrarse con edificios muy interesantes. Y el chiste es que escojan algo que les guste mucho, pero que al mismo tiempo no sea poco factible de modelar. Miren, por ejemplo, esto tampoco está tan demasiado complicado, se puede modelar. Entonces esos van a ser los criterios, ¿verdad? Que les guste, que les llame la atención. Y además, bueno, los insto a que así como estoy haciendo del futurismo italiano, o buscamos las obras de Antonio, hagan ustedes con todas las corrientes completas, ¿verdad? Dediquen algún tiempo en, tal vez como yo, hacer un catálogo de imágenes en un documento de Word, que después ustedes puedan recuperar para producciones posteriores, ya tengan inclusive ideas de propuestas que puedan hacer, ¿verdad? Hasta de diferentes estilos arquitectónicos, porque bueno, pues es parte del trabajo profesional, ¿verdad? De saber qué es lo que está uno haciendo, ¿verdad? Entonces, bueno, tengo diferentes ejemplos. Aquí dice, hay algunas filminas aquí que dicen, por ejemplo, el futurismo italiano tiene una repetición rítmica, es decir, vemos motivos, aquí vemos columnas A, B, A, B, A, es decir, tenemos elementos que son repetitivos, ¿verdad? Por ejemplo, como una escalera, como una reja, objetos que están equidistantes y forman pues esas imágenes de objetos equidistantes. Por ejemplo, muchas ventanas en eh, en una pared. A ese tipo de detalles se le llama repetición rítmica, ¿ok? Entonces tiene ritmo este edificio porque tiene una repetición de objetos eh, que sobresalen unos de otros, etcétera, ¿ok? Además tiene forma aditiva con subtracción, es decir, las formas se van añadiendo y después se sustraen pedazos de ellas para conformarlo. Vamos a ver cómo se diferencia después de otros estilos arquitectónicos esto de la forma aditiva o subtractiva, ¿ok? Después, para 1900-1930 tenemos el deconstructivismo ruso. Este, como pueden ver, es brutalista, utiliza un vocabulario industrial y tiene formas que son aditivas, es decir, colocamos formas y añadimos otras formas y más formas, ¿ok? Uno de sus principales expositores es Yakov Chernikov. Él utiliza el futurismo escultural y es expresionista y fantástica su arquitectura, como pueden ustedes ver. Entonces también para películas de ciencia ficción, de futurismo, esto también, como ustedes pueden ver, tiene una belleza visual muy marcada, muy característica. Cómo está construido, cómo está constituido, la forma aditiva de añadir diferentes elementos, como pueden ver ustedes aquí, análogos en este caso los elementos, pero diferentes elementos. Por ejemplo, este puente conformado de formas totalmente aditivas, pues es algo que podemos introducir dentro de las producciones, y en lugar de que sean paredes blancas y lugares vacíos, pueden ser lugares vertiginosos. Por ejemplo, esta ciudad enormes, todo eso le imprime un sentimiento, ¿verdad? Todo esto, de hecho hay estudios que dicen que esta arquitectura tan gigantesca y majestuosa tiende a alienar un poco a la gente, ¿verdad? A sentirla, hacerla sentir vértigo, hacerla sentir, o sea, es dramática por sí, ¿no? Como ustedes pueden ver, estas formas, estos puentes, esas formas gigantescas del futurismo ruso también es, fíjense, esto es como hasta como caracteres letras, ¿no? Y bueno, y muy industrial, muy maquinista, ¿verdad? Fíjense, y en respuesta a estos estilos futuristas tan mecánicos, surgieron otras corrientes como el Art Deco. El Art Deco es, bueno, es muy geométrico y rígido, pues ellos lo describen como optimista, caprichoso y escenográfico. Y tiene muchos
Hay muchos detalles parecidos también a... esta no es en oposición, estaba pensando en Art Nouveau, que no sé si lo toquemos un poco más adelante. Aunque esto tiene algunos detalles de Art Nouveau, esto ya está hecho como más mecánico, como más em, geométrico. Y bueno, hay edificios emblemáticos como el Empire State Building o el Chrysler Building, de este tipo de arquitectura. Esta arquitectura se llama subtractiva porque aquí lo que vemos es como una erosión de elementos. Empezamos con elementos un poco como las pirámides, con elementos más sólidos y tendemos a elementos cada vez más finos o más delgados. Se llama erosional subtractiva, forma erosional o subtractiva. Uno de sus principales exponentes es Hugh Ferris. Em, Estos edificios se construyeron cuando se demolieron las zonas pobres, digamos, en Nueva York y en otras ciudades grandes, y se construyeron en lugar de las zonas pobres edificios gigantescos. Generalmente tienen un diseño tripartito. Como pueden ustedes ver, por ejemplo, aquí tiene un nivel, dos niveles, tres niveles, bueno, cuatro o cinco niveles, pero generalmente está compuesto de tres partes, tres niveles. Vamos a ver, por ejemplo, en esta uno, dos y tres, si se notan, ¿no? Uno, o uno, dos, tres, quizá, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Generalmente son tripartitos. Y bueno, también tenemos edificios muy impresionantes, arquitectura muy hermosa, como pueden ustedes ver. Y les recuerdo que este documento está a su disposición para que lo bajen y lo contemplen con detenimiento. Por ejemplo, vean lo fantástico que son estas calles de varios niveles. Esto se parece mucho al trabajo de Fritz Lang de Metrópolis. Si no, si no han visto Metrópolis, hay que verles una película blanco y negro muy interesante y está basada en su estética arquitectónica en el Art Deco, como podemos aquí ver, los edificios enormes y masivos, ¿verdad? Estos edificios también inspirados como en el arte griego, por ejemplo, este otro también de aquí, pues es sumamente apasionante, ¿no? Pensar en construcciones de estas dimensiones y con estos estilos arquitectónicos en calles que son como precipicios gigantescos, ¿verdad? Bueno, aquí hay un resumen pequeño en el Art Deco de 1930 a los 1940. Dijimos que es erosional y subtractivo, es decir, va sustrayendo de las bases, va sustrayendo forma para ir hacia arriba, y lo cual es como una especie de erosión. Ya dijimos que se construyó en los lugares donde había barrios bajos, donde había fábricas únicamente, cuando se convirtieron en distritos comerciales. Y dijimos que tiene un diseño tripartito, ¿verdad? De hecho aquí lo dice, ¿verdad? Base, mid, rise y cap, o base, mid, rise, cap. Base, parte media y la corona del edificio, ¿ok? Hugh Ferris, habíamos dicho. Un poco anteriormente, en 1900-1920, comenzó el temprano modernismo. Fíjense lo que se hacía a comparación de estos edificios que son sumamente ornamentados, eh, que tienen piedra tallada, detalles como ángeles, eh, ornamentos, grecas, etcétera, etcétera, todos esos edificios que son muchísimo más. Por ejemplo, pensemos en esta fachada muy ornamentada, lo quitan completamente, lo que buscan limpiarlo completamente de la vista del edificio en el temprano modernismo. Se quita el ornamento, hay una exploración espacial, es decir, una distribución inusual de los espacios. El espacio fluye de forma libre y son ligeros y tienen una apariencia como saludable. ¿Ah? Por ejemplo, bueno, esta es una típica casa Rietveld,
presenta estas construcciones que tienen como unas formas muy caprichosas, muy, pero al mismo tiempo limpias y sin ornamentos, ¿verdad? Fíjense, por ejemplo, cómo está hecho este edificio o este otro. Es un edificio muy limpio. Esto es muy fácil de modelar. Esto es más sencillo de modelar y lo aceptaría. Después tenemos el alto modernismo de los 1940 a los 1970, Le Corbusier, que lo mencioné anteriormente. Comenzó como una renovación social. Sus valores se basaban en la pureza y en el idealismo. Y fue adoptado por la cultura corporativa. De hecho, esto me recuerda mucho, por ejemplo, a la casa de Stark de Iron Man, adoptado por la cultura corporativa. Y bueno, como muchos otros estilos arquitectónicos, se piensa que son alienadores del ser humano, que al ser ciudades tan grandes, tan gigantescas, con espacios tan gigantes, la gente se siente empequeñecida, como si las ciudades fueran a vivir mucho más que nosotros también al mismo tiempo. En fin, hay una serie de conceptos relacionados a lo alienante que puede ser los estilos arquitectónicos, pero bueno, de cualquier manera ya dijimos que puede tener un increíble e interesante efecto estético en el espectador, ¿verdad? Bueno, fíjense, son formas más orgánicas, ¿verdad? Mucho concreto, mucho granito, espejos de agua también, eso es más o menos común en el uso del estilo de Le Corbusier. Estas formas geométricas tan apasionantes, hechas como si fuera de tela casi el edificio, ¿verdad? Y dice que es una forma escultural a través de la intuición, ¿verdad? Del 1980 hasta el presente tenemos también una corriente que se llama deconstructivismo. Eh, Hay una que está basada en el asímptote, que es una operación matemática que tiende como, según entiendo, a un error infinito. Y dice que esto es un espejo del caos en la sociedad. Es rico en su complejidad. Se ha perdido mucho de la ortogonalidad, es decir, pues, únicamente como cuatro paredes, ese tipo de cosas. Y hay composiciones al azar, ¿verdad? Entonces podemos ver esto que pues, parecen hasta naves espaciales, ¿verdad? Estos edificios que imitan, por ejemplo, la torsión de la columna vertebral. Y bueno, también es unos estilos muy bonitos que podemos aprovechar si nos piden una producción futurista, por ejemplo. Esto pues es muy fantástico, ¿no? Es una arquitectura que hace pensar inclusive qué tipo de gente vive ahí, qué hacen ahí en esos lugares, cómo viven. Bueno, esta asíntote, ¿verdad? Tiene esas formas geométricas que provienen de estudios matemáticos, ¿verdad? Aquí exponía, no exponía nada, creo que acá la traba un poco más adelante, pero bueno, esto parece casi como no sé, un auto Fórmula 1, no sé, un barco de combate mecánico, no sé. Y bueno, también tiene ritmo, vean como esta repetición de objetos, eh, esta repetición de ventanas, de esta red de objetos hace que tenga ritmo, ¿verdad? Esta fotografía se le consideraría con ritmo por la repetición de los objetos y la arquitectura también tiene ritmo. Precisamente se busca ese ritmo a través de la repetición de objetos. Bueno, en el presente también de los 90 al presente tenemos esto que es el eclecticismo, que está influenciado por todos los movimientos al mismo tiempo. Y es inclusivo y hay una fusión de estilos diferentes y es no polémico, así lo definen los críticos, ¿verdad? Y tenemos estas formas sumamente caprichosas, ¿verdad? Muy interesante también la arquitectura, muy, no sé, tal vez me gustaría vivir en un lugar así, se ve muy bonito, la verdad. Esto es así como medio una colonia marciana, ¿no? O auditorio, por ejemplo, o restaurante puede ser, no sé. Este recinto gigantesco también es muy interesante la repetición y el ritmo que crean este tipo de columnas.
Bueno, hay diferentes, ¿no? Esta casa se ve una arquitectura muy futurista y ecléctica al mismo tiempo, parece como si fueran cosas como medio entre el pasado y el futuro, ¿no? Bueno, también del 90 al presente tenemos esto que se llama la forma escultural y ingeniería, por ejemplo, cuyo uno de sus principales expositores es Frank Gehry, y el valor está en la escultura, en la masa de la escultura, como si fuera una escultura, ¿verdad? Es ingeniería y arte y la ingeniería del arte, ¿no? El arte y la ingeniería y viceversa. Y pues bueno, tenemos estos edificios que son también así como de un sueño, ¿no? Como si estuvieran hechos como de una manera surrealista, ¿no? Como muy grandiosos también, una arquitectura muy grandiosa, muy interesante. Por ejemplo, esto es como hojas de lámina, como tela, como he visto museos, en Canadá había un museo que tenía este tipo de arquitectura. Y bueno, pueden ser también un poco como lugares de pesadilla, no sé. Estos detalles, este tipo de edificio empieza a combinar también lo del asíntote que vimos y hace que sean, en lugar de los típicos edificios cuadrados de, por ejemplo, el Art Deco, que tengan unas formas orgánicas muy caprichosas, ¿verdad? Sí, tienen unas formas como muy orgánicas, eh, como telas, como aditivas de tela. Stephen Hall, por ejemplo, también es otro expositor am, de este em, estilo arquitectónico llamado forma escultural e ingeniería. Que por cierto, miren, si ustedes se van a la pestaña que dice Vista y le dan clic a donde dice aquí panel de navegación, vean cómo de este lado viene un índice de todos los temas que hemos estado platicando, ¿verdad? Aquí viene Frank Gehry, por ejemplo. Aquí podemos regresar al título, forma escultural e ingeniería. Y vamos ahorita, estábamos en Stephen Hall, ¿verdad? Entonces es una funcionalidad que tiene el archivo que puede ahorrarles tiempo para buscar en particular algún tema que ya hayamos platicado, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos también estos estilos arquitectónicos muy grandiosos, aquí utiliza la iluminación, ¿verdad? Aquí utiliza la luz de formas para hacer, inclusive los estanques, los ojos de agua que hay alrededor, los objetos tienen una función específica visual, ¿verdad? Vean como también es una arquitectura muy orgánica, muy también como industrial, futurista. Vean, por ejemplo, esta casa, me encantaría vivir en esta casa, aunque me daría un poco de vértigo. Por ejemplo, esta que puede entrar uno por acá y salir por acá, un poco como si fuera un hámster. O estas increíbles y al mismo tiempo desiguales, cada una es única terrazas de este edificio. Esto es muy hermoso también, ¿no? Vivir en un lugar como este también sería muy interesante, un poco alienante por lo que hemos platicado. Tenemos también a Con Penderson Fox y él tiene diseño innovativo de rascacielos, podemos ver. Por ejemplo, estos también son erosivos, ¿se acuerdan? Como los de Art Deco. Pero bueno, a otra escala y tal vez con más de las tres partes, la estructura tripartita que habíamos examinado, ¿verdad? Y bueno, y hay otros alrededor, vean estos, por ejemplo, que si diera vuelta sería bastante vertiginoso, ¿no? Vivir en un lugar así. Digo, porque cuando yo fui al World Trade Center, al restaurante que da vueltas en la Ciudad de México, después de un rato ya como que ya me había mareado, dije, ¿a qué hora va a parar este show, verdad? Bueno, en fin, tenemos otros, vean por ejemplo, este parecería ser como o am, o una terraza o un elevador externo al edificio, ¿verdad? O una terraza aquí. También pues es edificios gigantescos, ¿verdad? Compuesto por un vestíbulo o edificios, este es como un poco como un abanico, como las alas de un avión, no sé, como muy hermosos edificios también para mi gusto, ¿no? Este es muy clásico, parece un huevito Fabergé. Este está en Londres, me parece que es de un banco.
o esta galería gigante, por ejemplo, también. Las telas y los colores lo hacen ver grandioso, ¿verdad? Lo hacen ver majestuoso, ¿verdad? Ah, y aquí tenemos a Santiago Calatrava. Él es muy controversial porque hay muchos casos de fraude relacionados con sus obras. Empieza pidiendo un dinero y después termina disparándose a muchísimo más de lo que había pedido, pero bueno, como quiera, aquí no examinamos la ética de ese arquitecto, sino que estamos viendo sus formas, ¿verdad? Este parece el Palacio de la Justicia de los Malos de la Liga de la Justicia de la caricatura viejita, ¿verdad? O a este que tiene como agujas, como si fuera un pez, como un esqueleto de un pez. Estos puentes he visto en Monterrey también, no me acuerdo dónde más, tal vez en Guadalajara. He visto centros comerciales hechos así. Él lo ha construido en Latinoamérica, en Brasil. Este edificio lo modeló Giovanni, en teoría, en mi clase. Esto también parece como el Palacio de la Justicia, ¿verdad? Mientras tanto, en el Palacio de la Justicia, vean, aquí está la torsión de la columna vertebral en la que hace referencia a este tipo de construcción. Y bueno, también todas las construcciones que hemos revisado al momento me parecen grandiosas, ¿no? No sabría uno cuál escogería. Sería más cuestión de la historia, dónde sería contada, cómo sería contada, qué escenarios serían más adecuados para un determinado tipo de historia específico. Fíjense, estos parecen como cascos, ¿verdad? Y ya con el reflejo en el agua, todo esto está pensado, ¿verdad? Tiene ojos de agua especiales precisamente para repetir esa arquitectura, ¿no? O las torres de Madrid también de Calatrava, que están así como inclinadas hacia adentro, ¿verdad? Bueno, pues esto fue una breve introducción a lo que son diferentes estilos arquitectónicos de estas obras magnas. Y bueno, y como les había dicho, el propósito de esto es que, aparte de que lo vean, lo conozcan, lo revisen, investiguen más allá de ello, hagan su propio catálogo. Quien se quiera dedicar a esto, es una tarea muy importante tener una idea ya muy clara, tener portafolio de trabajo y haber modelado varios ya edificios, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, lo que tienen que hacer ustedes es escoger uno de los estilos arquitectónicos mencionados anteriormente durante la clase, y después van a hacer una breve investigación y van a escoger algún edificio de alguno de esos autores o de alguno de esos arquitectos o de alguna de esas corrientes, porque lo vamos a modelar. Por ejemplo, fíjense, yo elegí este edificio que se llama el edificio Barclay BCI Building o el edificio Verizon. Y fíjense, lo que tengo que hacer es buscar datos acerca del edificio. Si busco con cuidado en Wikipedia, por ejemplo, o en otras páginas, por ejemplo, yo consulté esta de Wikipedia y consulté otro artículo que encontré de este edificio, Barclay BCI Building, y en ello empiezo a encontrar algunas cosas, por ejemplo, como que es del estilo Art Deco. Empiezo a encontrar materiales, que es lo que tengo que buscar. Algunos datos interesantes me van a servir. ¿Okay? Wikipedia viene muy fácil de encontrar porque viene separado por temas, digamos. Por ejemplo, si quiero saber de qué están hechos la fachada, puedo encontrar que está hecha de esto que se llama limestone, que es una piedra caliza. Todos estos datos es muy importante para hacer un modelo profesional. También me tengo que preocupar de que de ese edificio se encuentren suficientes fotografías y de preferencia que se encuentren lo que son los blueprints o los planos arquitectónicos. Eso me va a facilitar mucho mi trabajo, me va a quitar mucho de estar adivinando las dimensiones del edificio, etcétera, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo elegí este edificio, ya busqué, me gustaron, y dije, yo voy a hacer un edificio Art Deco. Entonces me puse a buscar edificios Art Deco y encontré este edificio que está hecho por Ralph Walker. ¿Okay? Ralph Walker fue uno de los principales arquitectos, y de hecho este edificio que yo encontré es el primer rascacielos que se hizo en Estados Unidos considerado del estilo Art Deco. ¿Ah? Entonces, junto con lo que encontré en Wikipedia y en otro articulito, que esta va a ser su tarea, yo hice una hojita. Vean cómo es una sola hoja,
nada más, en una sola hoja. Vamos a ver, en una sola hoja. Vamos a ver de qué tome nota. Obviamente el nombre del edificio, ¿verdad? Y una fotografía aquí para tener de referencia y acordarme rápido de cuál es. Y bueno, en esta hojita puse algunos datos históricos, por ejemplo, que fue de las compañías de teléfono de Nueva York, y datos importantes, por ejemplo, cuántos pisos tiene, ¿verdad? Que a veces es difícil, el lobby puede tener dobles pisos, o puedo tener fotografías en las que haya mucho follaje o gente enfrente o algo, y puedo a lo mejor no contar correctamente los pisos. En cambio, aquí ya tengo el dato exacto, tiene 32 pisos. Fíjense, es del estilo Art Deco, del arquitecto Ralph Walker, y pues bueno, aquí está donde está colocado y está cerca del World Trade Center. Fue construido de 1923 a 1927. Digo, si ya lo voy a modelar todo, pues cuando menos puedo tener y demostrar, sobre todo con el cliente, un poco de historia, de cultura general al respecto del edificio, ¿verdad? Dice que está hecho en forma de un paralelograma, mide 210 pies de alto, que son 64 metros. Todo esto es importante para yo poder trabajar correctamente mis dimensiones cuando trabajemos en Maya. Entonces hay que tomar nota de todo esto. Esto es lo que les estoy encargando de tarea. Que encuentren algunos pocos datos históricos, pero sobre todo que encuentren cuánto mide, cuántos pisos tiene, qué área ocupa, 152 metros de alto, por ejemplo, 32 pisos. Hasta me dice dónde hay mezanines. Hay mezanines a nivel del piso, en el piso 17 y en el piso 31. Por los críticos dicen que este edificio es el primer rascacielos Art Deco. Dice que los 10 pisos, bueno, dice otros detalles, ¿no? Acerca de los pisos que ocupa. Y bueno, miren, por ejemplo, Walker, el arquitecto, se inspiró en la arquitectura maya para diseñar la fachada. Sobre la base de granito, fíjense, aquí ya me está diciendo uno de los materiales. El exterior está cubierto con ladrillo de colores, bueno, de coloraciones verde, oro y una especie de ocre. Y porque Walker prefería esos materiales, fíjense, y aquí ya me está diciendo materiales, ¿verdad? Aquí ya puedo empezar a buscar materiales específicos para mi edificio. Por ejemplo, fíjense, tiene algunos ornamentos hechos en piedra y en los pisos de arriba, y tiene decoración de esto que se llama limestone, que es piedra caliza. Entonces, ya sabiendo yo detalles como esto, y esto es lo importante de buscarlos, es que si yo después busco limestone texture y lo pongo en imágenes, me va a salir exactamente las texturas de los materiales que debería de utilizar para que mi edificio quede exactamente como se veía el edificio original, ¿verdad? Podemos ver que esto de limestone o piedra caliza tiene, vamos a ver, vamos a ponerlo en español, piedra caliza textura. En español también me aparece y tiene un look muy específico. Entonces, inclusive tal vez pueda encontrar ladrillos, tal vez le pueda poner ladrillos, piedra caliza, textura. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero a lo que me refiero con esto es que esto yo no lo hubiera sabido si no hubiera hecho una breve investigación del edificio, donde encontrara cuáles son sus materiales, cómo está decorado. Por ejemplo, vean cómo tiene parapetos de ladrillo ligero y piedra. Tiene piedra pesada en las paredes exteriores, que es también una especie de cantera. Entonces, a partir de la investigación que hice, yo ya puedo empezar a ver, me puede dar pistas y me puede dar indicaciones de cómo debo texturizar a mi edificio para que quede idéntico, ¿verdad? Sobre todo si va a ser un trabajo profesional, para alguna de las compañías profesionales me van a pedir pues, que sea indistinguible del edificio real, ¿verdad? Bueno, muy bien. Fíjense bien, no lo voy a hacer ornamentado porque hacerlos, fíjense, esto dice aquí,
Los ornamentos en la fachada fueron hechos por Ulises Ricci y John de Cesare y incluyen follaje complejo, bebés, cabezas de animales, una campana sobre la puerta simbolizando la compañía de teléfono, y etcétera. Es demasiado, no vamos a hacer eso, nos tardaremos también muchísimo tiempo en hacerlo todo ornamentado, vamos a hacer la estructura principal y vamos a hacer algo que se va a parecer muchísimo al edificio una vez que lo veamos. Aparte, como lo vamos a poner en tomas donde se vea más o menos de tamaño completo, tal vez no alcancemos a ver tan detallado el edificio, entonces no pienso que vaya a ser un impedimento. Vamos a hacer, como vamos a ver más adelante en el procedimiento cuando trabajemos la próxima clase en Autodesk Maya, cómo llevar a cabo este edificio, y vamos a evitar hacer ornamentos demasiado complicados. ¿Ok? Esto también para que lo tomen en cuenta al momento de elegir un edificio específico, no elijan algo demasiado ornamentado y complicado, ¿verdad? Este sí los tiene, pero como podemos ver, por ejemplo, en esta fotografía de lejos, pues casi no se nota, ¿verdad? Aquí vemos una parte más blanca que es parte del ornamento, que es sumamente intrincado el modelado que tendríamos que hacer, y repito, eso no lo vamos a hacer, pero sí vamos a hacer toda la estructura completita junto con almenas, todo del edificio que elijamos. Así que al momento de elegir su edificio, tomen en cuenta ello, ¿verdad? Tampoco vayan a elegir por eso una caja de zapatos con ventana, ¿verdad? O sea, elijan algo que después puedan incluir, sobre todo dentro de sus demo reels, que les pueda servir para una posterior producción, etcétera, ¿ok? Entonces, la primera parte de la tarea es este documento, un documento de una hoja en el que venga descrito un poco acerca de datos que tengan que ver con lo cultural, quién lo realizó, qué estilo es, algunos de sus detalles que los críticos de arquitectura mencionen específicamente, y sobre todo las dimensiones, ¿verdad? Los metros, el número de pisos, materiales con los que fue hecho, sobre todo cómo está decorado por afuera, porque lo de adentro por ahorita no lo vamos a modelar, no lo vamos a trabajar, le vamos a poner únicamente ventanas. Sí le vamos a poner vidrio y le vamos a poner marcos a las ventanas, vamos a hacer todo el modelado muy fino, pero no vamos a hacer los interiores. Así que más bien lo que tenemos que buscar son detalles de la construcción externa, ¿ok? Entonces repito, esta es la primera parte de su tarea, un documento de una página como el que estoy mostrando, así con la foto, todo así muy bonito como lo estoy mostrando yo, ¿ok? En el que describe el edificio que ustedes escogieron para empezar a modelar a partir de la clase entrante, ¿ok? Bueno, me voy a apurar porque por ahí se oyen unos músicos callejeros que vienen y van a interrumpir mi clase, ¿ok? La segunda parte de la tarea. A ver dónde lo tenemos. Ok, la segunda parte de la tarea es hacer una investigación y hacer un catálogo de imágenes. Tener, pues, no sé, unas buenas 20 imágenes del edificio que queremos modelar. Por ejemplo, ven aquí hay una fotografía del Barclay, del edificio Barclay. Por ejemplo, aquí me gustó por los detalles de iluminación que utilizaron para ponerle ahí arriba, para ponérselos exactamente igual en Maya, ¿verdad? A los míos. Bueno, los interiores, como dije, no los vamos a modelar, pero si quisiera modelar los interiores tendría que buscar también referencias de los interiores, ¿verdad? Y esto es muy importante, siempre trabajar con referencias. Esto es de la parte de abajo del edificio. Fíjense, aquí también tiene otra vista. Aquí puedo ver detalle de cómo está hecho uno de los lados. Y bueno, aparte de fotografías en donde contemple y donde pueda ver exactamente bien la arquitectura del edificio, también puedo escoger algunas fotografías que sean muy estéticas y que me gusten. Por ejemplo, estos árboles, esto me gustó cómo se ve. Entonces tal vez para mi render yo copie exactamente esta disposición de elementos, ponga el cielo. Entonces buscar fotografías artísticas del edificio también es importante, no nada más fotografías en las que note muy bien la arquitectura. Pero bueno, por ejemplo, aquí hay detalle de la parte arquitectónica y aquí puedo ver el montón de ornamentos que ya dije que no voy a hacer, ¿verdad? Pero sí vamos a hacer el resto de la estructura, ¿ok? Vean, por ejemplo, este es un render de un edificio 3D del mismo Barclay que yo escogí. Y también me puede dar pistas acerca de cómo está construido el edificio. Aquí puedo ver varios de los detalles fácilmente y puedo tratar de trabajarlo luego 3D.
Aquí están los ornamentos que decíamos que no vamos a hacer definitivamente, pero vean cómo está sumamente ornamentado. Si me lo encargaran y tuviera que hacerlo, pues tendría que ver la forma de modelar esto. Tal vez a través de la misma imagen podría tratar de hacer una especie de displacement map o alguna otra técnica para no tener que modelarlo como tal, ¿verdad? Fíjense, diferentes vistas, es importante tener diferentes fotografías en los que pueda ver la dimensión completa y hasta pueda tratar de contar yo los pisos, porque esto me va a servir un montón al momento de estarlo modelando. Estas fotografías puedo ver completito, ¿verdad? Puedo ver, por ejemplo, que está hecho de arcos la parte de abajo, etcétera, ¿verdad? Que lleva una bandera arriba, todo eso se puede ver. Y para ello pues, necesito conseguir, ya repito, unas 20, 30 fotografías. Fíjense, el 11 de septiembre, cuando cayeron las Torres Gemelas, tenemos esta fotografía del edificio que estaba, ya habíamos visto que estaba al lado, ¿verdad? Y de hecho sí fue dañado un poco. Esta me gusta mucho también, tal vez para tratar de imitar que mi render se vea como se ve aquí. Aquí inclusive se ve un poco distinta la calidad de este edificio que está un poco más cerca que de este más lejos por la atmósfera que hay entre nosotros. Esto lo hace ver más distante, es parte de lo que habíamos platicado de que la fotografía tendría que tener planos y no nada más estar yo en un fondo blanco, ¿verdad? Que se ve horrible. En fin, fotografías antiguas me gusta también mucho buscar, me pueden dar ideas de algunos detalles de diferentes ángulos, ¿verdad? A blanco y negro, a colores no importa. Con esto puedo ver, por ejemplo, cómo es el detalle de los edificios laterales, de las partes del edificio lateral. Y también el ornamento, ¿no? Que, repito, no lo voy a hacer ni de relajo, pero ahí lo podría tratar de copiar. Estos son como elefantes, ¿verdad? Sí, sí. Son edificios muy bonitos, ¿verdad? O dragones, no sé. O tal vez hay elefantes y dragones, ¿verdad? En fin, en general lo voy a hacer un poco más como visto de lejos, ¿verdad? Sin tanto detalle de ornamento. Pero bueno, ya junté varias fotografías, repito, fotografías también que me parezcan muy bonitas, muy estéticas para tratar de que mi render quede exactamente como en la fotografía, ¿ok? Unas ilustraciones antiguas, esto también se ve bien padre. Si tuviera el tiempo de modelar más cosas y tal vez los puertos de algunos barcos. Detalle fotográfico del exterior. Además, fíjense cómo hay que tratar de buscar fotografías de alta definición para ver de qué está compuesto. Esto no es liso, estos son ladrillos, ¿verdad? Y esto no lo voy a ver en fotografías demasiado pequeñas, tengo que encontrar fotografías que tengan mayores dimensiones. Esto los bajé como curiosidad, están hechos en Lego, imagínense nada más. Esto también requeriría paciencia, pero lo que vamos a hacer nosotros también va a requerir trabajo, como vamos a ver, ¿ok? Bueno, entonces quedan pendientes dos tareas. Quedan pendientes, como pueden ustedes ver aquí, yo junté 22 elementos, 22 imágenes. Y hay una más que podría recomendarles. Fíjense, ya sabiendo cómo se llama su edificio, también pueden buscar blueprints o los planos arquitectónicos. ¿Okay? Aquí le voy a poner el nombre del edificio y blueprint. Buscar. Y puede que me encuentre, puede que sí, puede que no, me encuentre con algunos de estas imágenes de planos arquitectónicos. De hecho no es, me parece que no es ninguno. Pero si tuviera la suerte de encontrar el plano arquitectónico del edificio que voy a hacer, pues me ahorraría muchísimo tiempo de trabajo, ¿verdad? Creo que no. O no viene como Verizon Building. Vamos a ver si viene como el Barclay Bessey Building. Que también por eso tuve que haber leído, si no, no sabría que tiene otro nombre. Si me quedo nada más con Verizon, que es la actual compañía telefónica que tiene oficinas ahí, nunca hubiera sabido y entonces no encuentro nada, ¿verdad? Tal vez sea esto.
Bueno, no sé, tendría uno que buscar, ¿no? Pero les sugiero que también busquen de esta forma, sobre todo si lo van a hacer de manera profesional, seguramente les van a facilitar los planos arquitectónicos porque les van a exigir em, que sea lo más apegado al edificio real o 100% apegado al edificio real, ¿verdad? Entonces es importante saber que todas estas investigaciones que se están haciendo, por eso estoy dedicando una clase completa a ello, es de las partes más importantes antes de empezar a hacer mi modelo. Si no, después puedo trabajar horas y horas y horas y al terminar pues, no tener algo padre, ¿verdad? Algo que muestre y que diga, que impresione o algo. En cambio, si hago un poco de investigación, si por ejemplo me dicen, haz un edificio futurista, pues ya vimos varios estilos diferentes futuristas, ¿verdad? Ya tenemos un bagaje más amplio, ya tengo aparte bases de las cuales partir y hacer más investigación. Entonces, a partir de eso podemos empezar a buscar después detalles específicos del edificio, detalles históricos, detalles de los materiales, eh, detalles de las funciones. Muchas veces todo eso nos puede ayudar a hacer un modelo muchísimo más representativo de lo que es la función y el objeto real, ¿verdad? El edificio real. Em, Materiales, fuentes de iluminación, todo tipo de detalles arquitectónicos, número de pisos, estilos, etcétera, nos va a servir para realizar un trabajo muchísimo más profesional como el que exigen las principales compañías. No solo, bueno, haciendo un paréntesis, no solo de efectos visuales, sino también de arquitectura, porque todo esto es otro campo de trabajo, ¿verdad? Saber hacer modelado arquitectónico para visualización, también me puedo sacar una feria, ¿verdad? Podrían tener un estudio únicamente de eso y vivir a la perfección y a nivel internacional y todo de jet set, ¿verdad? Bueno, en fin, les agradezco mucho la atención. Una última observación, por favor, avísenle a todos sus compañeros, traten de avisar en algún grupo que tengan, que todos estén enterados de que ya comenzaron mis clases, que ya esta fue la primera clase, que ya hubo la primera tarea, que es nuestro documento de una hoja del edificio que vamos a escoger para modelar, y nuestra segunda tarea, que es la selección de 20-30 fotografías. Las fotografías que puedan encontrar de mucha definición, algunas, no todas tienen que ser de muchas, pero algunas sí, para ver bien de qué está compuesto el material y de qué está hecho el edificio. Y, y para que por favor le avisen a sus compañeros y no se les pase que ya hay tareas y ya están las primeras sesiones en línea. Y bueno, pues les agradezco mucho la atención. Pónganse a hacer su tarea y nos vemos el próximo sábado.